Hola amigos ciclistas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Inteligente del equipo de entrenamientos. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación del ciclista. Es importante mantener un plan de alimentación acorde al entrenamiento y la actividad diaria, ya que si erramos en esta parte, se puede incurrir en errores que llevarán a una pérdida de rendimiento y en el peor de los casos a problemas de salud bastante graves. Para eso hay que tener en cuenta algunos puntos básicos que por lo general no se tienen en cuenta, pero que son muy importantes y que en la mayoría de los casos hace una gran diferencia. Para eso vamos a hablar un poco sobre la nutrición de base, que es de donde nace todo la nutrición en sí deportiva. Porque la nutrición deportiva para la mayoría es capaz la suplementación o el uso de suplementos. Y no, la suplementación deportiva parte de la nutrición básica diaria. Y a partir de ahí, si esa nutrición tiene algún déficit, ya sea de nutrientes, macro, micronutrientes, es que se pasa a la parte de la suplementación. Pero en la mayoría de los casos, siguiendo un poco estos puntos de los que vamos a hablar, no sería necesario. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el súper hay que comprar solo lo que se necesita. No hay que comprar cosas de más porque eso después lo tenemos en nuestro hogar y nos tienta a consumir cosas que no son adecuadas para nuestra práctica deportiva. Por ejemplo, es importante evitar los alimentos ultraprocesados. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Los alimentos ultraprocesados es como dice la palabra, que tienen un proceso bastante complejo y en la mayoría de los casos industrial, o sea, que se produce de forma industrial y eso hace que sea de venta masiva y haya que agregarle a estos productos una cantidad de productos químicos, digamos, que los mantienen en el tiempo, o sea, conservantes, muchas veces traen azúcares, digamos, escondidos. No es así, no es que están escondidos, sino que son parte de la preparación, pero sí, un poco vienen escondidos, grasas saturadas, grasas trans, que son bastante nocivas para la salud general. Y como sabemos, la salud general es la base del rendimiento deportivo. Entonces tenemos que cuidarnos por ahí también. Una cosa que hay que priorizar son los productos frescos. ¿Qué quiere decir esto? Que son de estación, que son alimentos que no necesitan una gran conservación. Por ejemplo, comprar pescado fresco en la pescadería, comprar carne fresca, tratar de evitar mucho los enlatados, los productos que tienen mucho tiempo en cámaras o en conserva. ¿Ah? Después es importantísimo que la comida sea de preparación propia, digamos, de preparar nuestra comida, de preparar nuestro pan, nuestros alimentos en general que vamos a consumir en el correr del día, en todas las comidas, para evitar un poco tener que comprar esos ultraprocesados que obviamente facilitan mucho la vida, pero traen consigo un poco lo que hablábamos recién de complicar eso tan importante para nosotros como la salud, ¿no? Que a la larga pueden ser perjudiciales y que pueden estar perjudicando nuestro organismo y evitando que podamos mejorar nuestro rendimiento deportivo como ciclistas. Una cosa que hay que tener en cuenta también son las porciones que ingerimos. ¿Por qué? Porque es importante consumir las cantidades necesarias para sustentar nuestro entrenamiento, nuestra competencia, nuestro gasto calórico diario. Y a veces se peca por comer o de más o de menos.
no está bueno, ninguna de las dos tiene una ventaja en el ciclismo. La ventaja está en cubrir completamente las necesidades diarias de nutrientes, de macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas, grasas, los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales, y tener una nutrición correcta para llevar nuestro día a día según el entrenamiento que tenemos que realizar o que ya realizamos. ¿Ah? Una cosa que hay que tener muy en cuenta también es tener prácticas seguras de manipulación de los alimentos. ¿Qué es esto? Bueno, que los alimentos deben tener cierta conservación, deben tener cierto tratamiento para que no se contaminen y puedan perjudicar nuestra salud. ¿Qué quiere decir? Que hay alimentos que deben ser lavados previamente antes de ser guardados en la heladera. Hay alimentos que deben ser refrigerados inmediatamente, no pueden estar a la temperatura ambiente, y así todo lo que sea que pueda acarrear algún problema de salud por la mala conservación de los mismos. Por lo general, cuando es un alimento que viene envasado, se explica claramente que debe ser conservado en frío o en tal temperatura. Tratar de no mezclar los alimentos, no poner el pescado junto con la carne roja, los fiambres, que no haya una contaminación cruzada porque pusimos en la heladera cosas todas juntas, pegadas, o quedó suciedad o quedó algún hongo de algún vegetal o fruta que entró en descomposición y termina contaminando el resto de los alimentos y los comemos sin saber y terminamos con algún problema gastrointestinal, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es de limitar el consumo de azúcares y grasas. Por ejemplo, para la práctica deportiva, los fritos sabemos que no son muy adecuados porque no son muy buenos para la salud en sí. No quiere decir que no se pueda comer algo frito en un aceite que esté limpio. En tu casa podés hacerlo. Por eso lo que hablamos anteriormente de producir tus alimentos. Pero todos los días comer frito, comer cosas con grasa, manteca, agregar azúcar a alimentos que ya son dulces y que agrega calorías y que después no las vamos a gastar o no las vamos a utilizar correctamente, que produce picos de insulina, y todo eso empieza a jugar en contra de la salud en general y que obviamente va a ir en contra del rendimiento. Entonces hay que limitar un poco ese consumo cuando estamos fuera del entrenamiento, porque durante el entrenamiento sabemos que el consumo de azúcar es importante. No estoy hablando del consumo de azúcar de mesa directamente, pero los azúcares, los carbohidratos son muy importantes antes, durante y después. Pero en el resto del día no tenemos por qué seguir metiendo esas cantidades de azúcar que ya le dimos bastante al cuerpo para que pudiera funcionar y entrenar de forma correcta. Otra cosa que hay que consumir es fibras, suficientes frutas, verduras, semillas, cereales integrales. Eso hace que tengamos un buen funcionamiento de nuestro intestino, que se produzcan ciertos procesos dentro de nuestro organismo que son muy saludables y que van a ayudar a la salud. Así que estas cosas que dijimos, tanto las frutas, las verduras, las semillas, los cereales integrales, son muy importantes consumirlos a diario. Otra cosa es mantener una hidratación adecuada durante el día. Lo de las 2 litros por día es como un poco de marketing, que no es tan así, pero tenemos que consumir líquido digamos, a demanda. O sea, tratar de estar tomando agua a cierto tiempo, no olvidarnos de eso, porque igual todos los alimentos contienen líquido, pero bueno, ayudar, porque si entrenamos en calor o transpiramos mucho, el consumo de líquido debe ser mayor. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios sobre hidratación, que les recomiendo que los escuchen,
porque ahí hablamos un poco más en profundidad de cómo rehidratarnos y demás después de un entrenamiento, lo cual es muy importante. Pero después, en el día, conviene seguir consumiendo agua, ¿no? Hay que evitar siempre las grandes cantidades de bebidas con gas o con azúcar. Por ejemplo, el café fuerte, el té fuerte o los energizantes durante el día. Se recomienda no consumir grandes cantidades. Por ejemplo, con el café, todos sabemos que la cafeína es un suplemento muy bueno para los deportes de resistencia, como es el ciclismo. Pero si nosotros a diario a nuestro cuerpo le estamos dando café, o sea, cafeína pura, al momento que queremos utilizar ese suplemento como ayuda ergogénica, o sea, como una ayuda para que podamos rendir mejor, el efecto va a ser mucho menor que si nosotros no lo consumimos durante la semana. Una buena opción es consumir un café descafeinado, entonces la ingesta de cafeína es mucho menor y el efecto va a ser mucho mayor cuando tengamos que utilizarla en alguna competencia. Obviamente hay que evitar el consumo de alcohol, traten de evitar el consumo de alcohol, no es bueno para ningún deporte ni para la salud. Y obviamente quienes consumen alcohol en algún momento van a ver que después el rendimiento no es el mismo, y si te gusta el ciclismo y te gusta rendir más y rendir mejor y ir a más, solo vas a terminar dejando de tomar alcohol porque los resultados son nefastos cuando bebes alcohol y después querés entrenar bien. Así que bueno, espero que con todo esto te haya quedado un poco más claro, que te pueda ayudar todos estos tips sobre la nutrición. Y recuerda que la nutrición es un factor limitante del rendimiento y hay que trabajar en ella con prioridad. Es prioridad dentro del entrenamiento de cualquier ciclista que quiera mejorar su rendimiento o su salud. También, si querés saber qué tenés que comer antes de un entrenamiento o después de un entrenamiento para poder mejorar tu rendimiento, te recomendamos que nos escribas por mensaje privado o a nuestro número de WhatsApp más 598-92-347-750 para consultar sobre nuestros libros de nutrición para antes de entrenar y para después de entrenar, que están muy buenos, que tienen todo un programa de cómo armarte de forma personalizada esa nutrición tan importante para los entrenamientos o para las carreras, tanto antes como después, y que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu rendimiento y tu salud. Además que trae recetas muy buenas, muy ricas, que vale la pena hacer y probar, que son muy prácticas además y los vas a poder utilizar a diario. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Acordate de compartir, darle like, seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, y nos vemos en el próximo episodio.